Por lo regular, la violencia como último recurso, la violencia se da cuando no sabemos gestionar el conflicto, ¿no? En toda relación humana va a haber diferencias, porque no somos seres iguales. Si fuéramos exactamente iguales, pensáramos lo mismo, sintiéramos lo mismo al mismo tiempo, consideráramos lo mismo, pues es algo que no se da, es algo que no sucede. Podemos tener muchas afinidades, pero siempre va a haber elementos distintos, ¿no? Entonces, es natural en la convivencia que haya diferencias. Y a veces esas diferencias nos llevan a que haya conflicto. Entonces, desde mi perspectiva, toda relación humana es proclive a tener esos conflictos. Es natural. El secreto es cómo gestionamos esos conflictos. Esos conflictos deberíamos de gestionarlos a través de una visión poética, a través de una visión dialéctica, ¿no? De conversar, de dialogar y que no haya ningún tipo de violencia ahí, ¿no? Por lo regular estamos acostumbrados a querer imponer nuestro punto o expresar nuestro punto con gritos o forzar a que los otros vean como yo lo veo, ¿no? Yo he sido así muchas veces también. Y ese es un error, porque ocasiona sufrimiento, ¿no? Es una acción incorrecta porque ocasiona sufrimiento. Entonces, el secreto es, va a existir el conflicto, sí, es inherente a las relaciones, incluso con el mundo, con la naturaleza, con otras y con otros, pero la cuestión es cómo gestiono ese conflicto, cómo lo voy a resolver. Entonces, una de las maneras de resolverlo pues, es a través del diálogo, ¿no? Dialogar, escuchar, ponernos en el lugar del otro, y que no haya ningún tipo de violencia, ¿no? A veces pensamos, y se los digo porque es difícil tomar conciencia de eso, ¿no? Me era muy difícil reconocer que había distintos tipos de violencia, ¿no? Para mí, yo reconocía en el barrio la violencia física, y que muchas veces, y en ese tiempo la violencia física era muy directa, ¿no? Si le caías mal a alguien, pues le caías mal, ¿no? Y no andaba con medias tintas, iba y buscaba golpearte y pues tú te defendías, ¿no? Pero hay otro tipo de violencias, ¿no? Que es la violencia psicológica, ¿no? La violencia verbal, eh, y que muchas veces no tomamos en cuenta. Entonces, si nosotros queremos resolver un conflicto a través de la violencia desde el principio, ¿no? Desde el primer momento, pues eso no va a jalar, ¿no? Va a ocasionar sufrimiento y va a ocasionar que ese problema no se dé y puede escalar, ¿no? Escala. ¿Cuántos malentendidos no hay entre familiares que escalan a veces en desgracias, ¿no? O malentendido que hay entre amigos o entre personas y escalan en cuestiones muy terribles porque no hubo una buena gestión del conflicto, del diálogo. Pero también hay que evitar caer del otro lado, ¿no? El permitir que alguien nos vulnere y caer en la indefensión, ¿no? Y dejar que nos vulnere, ¿no? Entonces, si alguien ataca nuestra dignidad, si alguien quiere atacar o quiere vulnerar nuestra identidad o nos violenta, es nuestra responsabilidad poner un alto. Es una responsabilidad de decir, basta, esto no lo acepto, ¿no? Esto es completamente inaceptable. Y, y evitar caer en esas provocaciones y en ese tipo de violencia. Pero, por ejemplo, lo digo aquí porque pues, es un canal y es mi canal y es mi manera de verlo. Pero, por ejemplo, si alguien llega y quiere atacar a alguien, a mí mismo, o alterar mi corporalidad, o meterse con alguien, ¿no? Que quiera, por ejemplo, dañar físicamente a un ser querido, un familiar, pues desde luego que voy a intervenir físicamente. No voy a decir porque apuesto por lo pacífico y la paz, pues no hay bronca, pues no. Entonces, hay veces que la violencia se utiliza eh, para intentar destruir al otro. Pero ahí es donde entra la figura de los dharmapalas del budismo, ¿no? Un dharmapala, que es conocida como una deidad iracunda, defiende el dharma, o sea, la verdad, la sabiduría del budismo, de la enseñanza de los budas, con fuerza,
con coraje y con amor. Entonces, el aikido te enseña eso, ¿no? A defenderte físicamente, pero a partir de la no violencia, ¿no? A partir de controlar la ira y poder conducir la ira del otro, ¿no? Hay varias artes marciales así. Entonces, tenemos la legitimidad de defendernos y se puede hacer defendernos sin violencia. Pero si tenemos que actuar en algún momento físicamente para defender nuestra integridad de la vida, pues a mí me parece que cuando es necesario defendernos, pues nos queda de otra. Es como en nuestro país, ¿no? Los lugares que están cercados por el crimen, ¿no? La gente sale y defiende su vida, defiende a su familia. eh, a través del contacto físico, ¿no? De la confrontación física. Entonces yo sí hago una diferenciación, ¿no? Entre la violencia y entre la autodefensa consciente, ¿no? Entre la autodefensa consciente y el pelear con coraje como los dharmapalas, a pelear por ira. Yo sí hago una diferencia, ¿no? Uno puede tener una confrontación física, pero siempre ese es el último recurso. Pero si es para salvar mi vida, lo voy a hacer. Las leyes lo avalan, ¿no? La legítima defensa. Entonces, hay que como meditar mucho en eso, pero me parece que si yo no soy violento, no quiero ser violento, ¿no? Conozco, ¿no? Fui violento por muchos años, de una manera que jamás no me creerían, pero eh, conozco lo que es la violencia. Pero por otro lado, la conciencia y la autodefensa consciente, ¿no? A través del coraje, a través del amor, a través de la libertad, sí, porque a veces la libertad se defiende también así, ¿no? Entonces no caer en la indefensión es importante, pero siempre que la confrontación física sea para salvar la vida, ¿no? Para una cuestión muy límite, pero siempre evitar caer en ese tipo de situaciones. Y se pueden prever caer en situaciones donde no se vea la necesidad de intervenir físicamente, ¿no? Entonces, yo llevo años, ¿no? Así, porque uno aprende a actuar de otra manera, ¿no? Pero no por eso no permite que vulneren tu ser, tu dignidad, tu libertad o tu propia vida, ¿no? Entonces, para la reflexión, la resolución pacífica de los conflictos, sí, y cuando es necesario la autodefensa consciente, hacerla tanto ante la violencia física, la violencia verbal y la violencia psicológica, como siempre evitar estar en esas situaciones de riesgo, no ponernos en riesgo, evitar cualquier tipo de confrontación, como las artes marciales lo enseñan, como el aikido también lo enseña. La mejor pelea es la que no se hace, y para pelear se necesitan dos. Pero cuando es necesario defenderme, lo sé hacer, lo podemos hacer, y lo haré con amor, con libertad y con sabiduría, ¿no? Que esperemos nunca estemos en esa situación, y más siempre estar atentos a nunca ponernos en riesgo. Entonces cuídate, cuida tu integridad, cuida tu familia, evita cualquier tipo de confrontación, aléjate de la violencia que hay hacia ti, hacia otros, no caigas en provocación, y aléjate de las personas, como dicen por ahí, que son tóxicas, que están desequilibradas y que afectan tu chi, ¿no? Que afectan tu ki y que afectan tu estabilidad emocional. Entonces, lo mejor es alejarnos de esas personas y listo, ¿vale? Entonces, les dejo este video y fuerza infinita donde quiera que se encuentren.